Volvamos a la palabra. Hay que volver a la palabra. Dice así la Escritura en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mi siervo los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes anduvieron en su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se hicieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Quisiera leer el 18 otra vez. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Quisiera empezar mencionándoles 2 hechos trascendentes que estamos por vivir. Pero esos hechos trascendentes que estamos por vivir empezó hace ya casi 500 años. El 31 de abril de 1517, un monje llamado Martín Lutero se levantó contra la institución más grande de la tierra y más poderosa, tanto militar como económicamente. Un solo hombre. Y a partir de ese tiempo empieza la reforma. ¿Pero qué llevó a que Martín Lutero empezara esta reforma? Fue las desviaciones del clero, fueron los malos manejos, fueron todas las impurezas que había en la iglesia de Roma. Pero también fue por el pago de las indulgencias. Martín Lutero desde Alemania camina 2 meses para llegar a Roma. Y era un privilegio que un monje caminara 2 meses para ver a la ciudad santa, la sede donde supuestamente se predica la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero llega a Roma, se da cuenta de la Roma pagana de ese tiempo.
y regresa más confundido y turbado, hasta que leyendo el libro de Romanos, él descubre que solamente la salvación se obtiene a través de Jesucristo y no a través de indulgencias. Indulgencias eran unos rollitos con un pergamino, con un listón rojo, y si alguien adulteraba, si alguien mataba, si alguien violaba, el arzobispo decía: ten tu indulgencia, te cuesta tanto. Y así se vendían indulgencias. Y eso fue una gran motivación para aquel monje de enfrentarse, de poder levantarse ante el imperio más poderoso de la tierra. Pero eso fue hace casi 500 años. Y el 17 de abril del 2017 se cumplen 500 años de la Reforma. Pero hay otro hecho importante. Nuestra Biblia que tenemos al español, en el año 19, en el 2019, cumple 1500 años de haberse escrita la primera Biblia en español, la llamada Biblia del oso. Yo la leí y es un español que ya no existe el día de hoy, ya evolucionó. Pero por primera vez en la historia, en el habla hispana, se escribía aquella Biblia. Y en el 2019 cumple 1500 años. Estamos a año y medio aproximadamente para cumplir 500 años de la Reforma. Gracias a Dios que nosotros no creemos en Lutero, porque Lutero fue un hombre sabio, un doctor en griego, un hombre que tenía virtudes y defectos y que Dios lo usó para que nosotros tuviésemos las verdades que hoy disfrutamos. Pero no creemos en Lutero, creemos en el Cristo de la gloria que murió por nosotros. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Sin embargo, si usted pasa por el Zócalo, en la catedral hay una manta, un rótulo. Es increíble. Yo le invito a que lo vaya a ver. Dice: aquí puedes ganar tus indulgencias de todo el año. Nunca imaginé en mi vida que yo pudiera ver un letrero así, un rótulo así. ¿Con qué fin se hace? Allí está. Hoy también la Contrarreforma se prepara para un nuevo ataque. Pero ahora no va a ser un ataque de persecución, de quemar cristianos, de llevarlos al potro, de despedazarlos. Va a ser una guerra intelectual, va a ser una guerra teológica. Hay un despertar que se está moviendo de verdad, hermanos. Y si nosotros no retornamos a las Escrituras como la base de nuestra fe, vamos a ser quebrados y destruidos por ellos. En esta breve introducción quisiera ir al texto y vamos a desarrollar un primer punto.
que tenemos acá. Y el primer punto es la amonestación de Dios a través de los profetas. Versículo 13. La amonestación de Dios a través de los profetas. Y me llama la atención la palabra todos en el verso 13. O sea, todos. Pareciera que Dios le dejó caer la artillería pesada de profetas a su pueblo. Y una y otra vez los profetas decían: vuélvense de su mal camino. Pero no es nada más de volverse del mal camino, sino hace énfasis en volver a las escrituras. Vamos a leer otra vez el verso. Miren, en el verso 13, Jehová amonestó a Israel, a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces dice: mandamientos, ordenanzas, leyes. O sea, Dios está haciendo énfasis en volver, retornar a las escrituras. Y eso tiene una connotación muy fuerte y muy terrible. ¿Por qué? Porque no es de saber Biblia, aunque tengamos que saber cada día más Biblia. No es de tener un montón de Biblias, sino de que la palabra de Dios more en nuestro corazón, como dice Juan 5:39, cuando Jesús le dice a los fariseos que tenían todos los rollos y que tenían todos los libros, que tenían la Torá, que tenían los profetas y los escritos, les dijo: ustedes no tienen morando mi palabra en su corazón. Qué palabra tan duras las de Cristo. No dijo: no tienen la Biblia, dijo: ustedes no tienen morando mi palabra en su corazón. ¿Por qué el hombre tiene la tendencia a irse tras de lo malo? Hermano, yo no sé en qué calidad usted está, si es simpatizante del Evangelio, si es un cuarto de cristiano, si es medio kilo de cristiano, o si ya es cristiano. Y si yo le preguntara: ¿por qué usted dice que es cristiano?, ¿qué contestaría? Porque ya vengo a la iglesia, porque leo la Biblia, porque yo canto, porque brinco. ¿O por qué dices que eres cristiano? Para ser cristiano se necesita demostrarlo. ¿Por qué? Porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. En el capítulo 15 de la primera carta a Corintios, Pablo dice: ¿creyeron en el Cristo resucitado? Dice: o si no, creísteis en vano. Oiga, pero ahí está una creencia falsa entonces. Ahí está en la primera carta de Corintios, del 1 en adelante, ahí está. Pablo dice: ¿creísteis en el Cristo resucitado? Porque si no, entonces vana es vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vano es todo lo que hacemos. Y dice: pero me llama la atención, dice: ¿creísteis en vano? ¿Se puede creer en vano? ¿Sí? Uno puede tener una falsa creencia de que ya uno es cristiano. Pero el verdadero cristiano tiene que retornar a la palabra, porque el hombre
naturaleza es pecadora y se desvía. Y tiene que haber un cambio genuino. Bueno, ese era el deseo de Dios. Eso era lo que Dios quería. Pero mire, versículo 14. Estamos en el primer punto. Mas ellos no obedecieron. Versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron ¿qué? Vanos. Hermano, cuando Israel se divide, después que Salomón muere, surgen dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Israel se había quedado con 10 tribus. Judá se quedó con una. Pero las 10 tribus de Israel se perdieron. ¿Y qué trato de decir cuando digo se perdieron? No es que se tomaron de la mano y se perdieron en el bosque. Se perdieron. ¿Por qué? Porque fueron asimiladas por las demás naciones. Fueron borrados porque dejaron la palabra de Jehová, el Dios de los cielos, que le había dado a sus padres, y se fueron tras de la idolatría, tras del pecado, y fueron borrados, desechados. Se perdieron, fueron mezclados, ahorraron. De la misma manera nosotros, si no retornamos a las Escrituras, a las santas Escrituras, y déjeme decirle que para eso falta mucho. No estoy diciendo que yo lo sé todo, ni tampoco que con un mensaje se va a arreglar todo. Pero ya es el tiempo de pensar y ver y retornar a las Escrituras. Y había que explicar todo un sermón qué es retornar a las Escrituras. Solamente quiero dejar pequeñas pinceladas y motivarnos a que usted, número uno, lea la Biblia. Y número dos, crea lo que dice la Biblia como palabra de Dios, para que surja un cambio verdadero en nosotros. Si nosotros no creemos en las Escrituras, hermano, tendremos una vida de pecado, una vida triste. Vamos a ser asimilados por Televisa, vamos a ser asimilados por los cómicos, vamos a ser asimilados por el payaso, vamos a ser asimilados por cualquier tipo que predica. Seremos asimilados porque no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Y hoy, para compartir el Evangelio, de verdad no lo estamos compartiendo como debería ser, porque tenemos miedo de decirle a la gente que realmente es un pecador. Ve a los profetas, ve al apóstol Pedro en su predicación, ve a Pablo. Eran hombres que no se tentaban el corazón para señalar al pecado, y por eso murieron, y por eso fueron crucificados, porque hablar del pecado incomoda, se siente uno mal, causa molestia, vergüenza. Asco por el pecado. Cuando se le revuelve el estómago de ver a alguien que está pecando, usted ya va rumbo a la santidad. Israel no tuvo en cuenta eso, se fue tras del pecado, se fue tras de la idolatría. Y toda persona que no está cimentada sobre las Escrituras va a ser arrasada por alguna canción del mundo, por algún chiste,
por algún libro, por algún fulano, lo jala. No tiene fortaleza, no tiene esa fuerza que lo pueda mantener. Y por eso es mi preocupación. Sé que voy al final de mi carrera y no quisiera dejar un pueblo pagano, sino un pueblo que busque a Dios con todo su corazón. ¿Saben que como cristianos, hermanos de mi alma, damos mucho de qué hablar? Porque, ¿saben? Unos se enojan con Dios porque no sanaron. Otros se enojan con Dios porque los estafaron. Otros se enojan con Dios porque no tienen el oficio que quisieran tener. Otros se enojan cuando se les muere alguien, se enojan. ¿Y por qué Dios se llevó a mi familiar? ¿Y por qué Dios me hizo esto? Y surge un montón de quejas contra Dios. Hermanos de mi alma, Dios no nos debe nada. Él no nos debe nada. Si nos trajo a la tierra, si nos mandó a la tierra, es para que disfrutásemos lo que hay en la tierra, para disfrutar su creación que Él hizo y disfrutarlo a Él y amarnos entre nosotros. Sin embargo, hoy día, hermano de mi alma, da vergüenza a veces. ¿Por qué? Porque nos sale el carácter y nos enojamos por cualquier cosa, explotamos. Y dígame, ¿en dónde está la santidad de Dios? Por el amor de Dios. Y cuando evangelizamos tenemos miedo de decirle a la gente, hermano, es que realmente estás en pecado. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, estás perdido. Así de fácil. Estuve en Guatemala una vez, de tantas veces que fui, yo me tragué una enseñanza y la prediqué mucho tiempo. Una enseñanza que sacaron del libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Dios le dice a Moisés: ve y dile a mi pueblo que yo los voy a sacar de Egipto a una tierra buena, tierra espaciosa, donde no comerás el pan con escasez, donde sacarás el oro, donde habrá fuentes, vegas, donde harás buenas casas. Y a mí me dijeron: ve y predique ese evangelio y vas a ver cómo tu iglesia se llena. No prediques del pecado, porque a la gente no le entra, la gente se va. Predícale que todo está bonito, de que todo es bueno, de que vente a la iglesia y se va a sanar tu problema, o te vas a sanar, y muchas veces al contrario empeora la enfermedad. Vente a Cristo y vas a dejar de ser pobre, a lo mejor vas a ser más pobre. Ven a la iglesia y la iglesia te va a ayudar. Y resulta que no es así. Porque eso no es retornar a las escrituras. Retornar a las escrituras es muy duro. Hermano, siempre se predica de un Dios de amor. Dios es amor. Se predica más del Dios de amor, pero no el Dios como juez. Por ejemplo, dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el justo. Uno lee ese texto y no le parece. ¿Cuántos creen que Dios es justo? ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios es santo? Pues Dios, siendo santo, es santo. Él no se puede acercar al hombre porque el hombre es pecador. Por su pecado, Dios no se puede acercar al hombre. Y como juez, tiene que aplicar la ley. Porque un Dios justo aplica la ley. Y si no la aplica, entonces Dios es un Dios injusto. Imagínense que un juez dejara salir al Chapo
sabiendo todo